En este recorrido, exploraremos cómo esta deidad, originalmente vinculada con la metalurgia y las fuerzas volcánicas del sur del Levante, se transformó en el Dios único y supremo de Israel. Desde sus raíces en el Sinaí hasta su consolidación en el monoteísmo, descubriremos cómo Yahvé pasó de ser un dios tribal a convertirse en el fundamento de religiones universales como el judaísmo, el cristianismo y el islam. No te pierdas esta exploración única de la historia bíblica y la transformación religiosa. Si te interesa este tipo de contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos. El nombre de Yahvé, el Dios de la Biblia, ha perdurado por siglos y sigue siendo uno de los más influyentes en la historia de las creencias humanas. Pero, ¿por qué es tan significativo? Los textos sagrados de los seguidores de Abraham presentan a un Dios que orquesta el cosmos, creando el universo y todo lo que conocemos. Yahvé, más que un simple nombre, refleja las ideas sobre Dios a lo largo del tiempo, y entenderlo es un intento por comprender nuestro pasado compartido. Esto nos lleva al antiguo Oriente Próximo, donde las primeras civilizaciones nacieron. En este contexto, los Anunnaki, de las mitologías mesopotámicas, podrían estar relacionados con la figura de Yahvé. Estos dioses desempeñaron un papel crucial en las historias de creación, siendo venerados por los sumerios, babilonios y asirios. ¿Es posible que Yahvé se haya originado a partir de los Anunnaki? Esta conexión podría revelar aspectos desconocidos sobre los orígenes de la humanidad. Además, algunos pasajes del Génesis parecen haber sido malinterpretados a lo largo de los siglos debido a errores de traducción, lo que oculta una historia más antigua. Una de las primeras referencias a Yahvé se encuentra en la piedra moabita, erigida en el siglo IX a.C. por el rey Mesa de Moab. Esta estela, que celebra su victoria sobre Israel, menciona a Yahvé y sugiere que el dios era exclusivo de Israel. Sin embargo, excavaciones en Nubia en 1957 revelaron que los Asu de Yahvé ya adoraban a este dios mucho antes de la narrativa bíblica. Los Asu, nómadas semitas, podrían haber sido uno de los primeros grupos en rendir culto a Yahvé. Algunos estudios sostienen que Yahvé podría haber sido un dios del desierto, adoptado por los hebreos durante su éxodo, mientras que otros piensan que fue un dios menor dentro del panteón cananeo. Su nombre, Yah, parece estar relacionado con el verbo ser, implicando existencia, y con el paso del tiempo, su significado cambió hasta convertirse en Jehová. Este dios, inicialmente una deidad regional, se transformó en el único dios de Israel, reflejando una evolución en la creencia religiosa. En tiempos de conflicto, los israelitas recurrían a Yahvé como un guerrero divino, lo que muestra la influencia de las religiones vecinas. Sin embargo, Yahvé también fue visto como un dios de la justicia, la fertilidad y la protección, adoptando características de otras divinidades cananeas. Con el tiempo, Yahvé se convirtió en la deidad suprema de los israelitas, a pesar de las tensiones políticas y religiosas internas, especialmente durante el reinado de los monarcas de Judá. A medida que avanzaba el tiempo, el monoteísmo se consolidó, y Yahvé pasó de ser un dios tribal a una deidad universal. Este cambio, impulsado por factores sociopolíticos y teológicos, marcó el camino hacia la religión monoteísta que conocemos hoy. No obstante, algunos sugieren que la influencia de los Anunnaki, dioses mesopotámicos, podría haber contribuido a la formación de la figura de Yahvé, especialmente al considerar las similitudes entre estos dioses y las características de Yahvé. El evento descrito en la batalla de Marduk, considerado crucial para el dominio en la tierra, es vinculado en textos mesopotámicos con Nergal y Ninurta, quienes destruyen las ciudades corruptas. Sin embargo, la Biblia atribuye la devastación de estas ciudades a Yahvé, sugiriendo que no puede compararse con Ninurta. En su libro Encuentros Divinos, Zecaria Sitchin explora la identidad de Yahvé y propone que los Elohim, Anunnaki, pudieron haber tenido un dios propio, lo que parece absurdo al principio pero tiene lógica al analizarlo más a fondo. Si los Nefilim crearon a la humanidad, la evolución en el 12º planeta pudo haber originado a estos seres avanzados, quienes habrían cuestionado sus propios orígenes y posiblemente desarrollado lo que entendemos por religión. Para Sitchin, Yahvé no sería un Anunnaki, sino una deidad superior, venerada incluso por ellos. Esto plantea la pregunta de si las visiones sobre Yahvé, entre las perspectivas humanas y las de los dioses, difieren tan radicalmente. Este debate refleja la complejidad de cómo los antiguos veían a los dioses. Las religiones tradicionales tienden a presentar a Dios como un ser distante, mientras que una búsqueda espiritual auténtica busca lo divino dentro de uno mismo,
conectándose con el todo. Aunque Yahweh tiene un rol importante en la historia, su identidad es un tema de controversia, pues no se ajusta al ideal platónico de un Dios que solo hace el bien. El cristianismo primitivo también se debatió sobre la naturaleza de Yahweh, con figuras como Marción sugiriendo que el Dios del Antiguo Testamento era un ser malvado. Esto se debe a que muchos cristianos adoptaron ideas filosóficas platónicas que buscaban una imagen de Dios más perfecta y benevolente, alejada de las representaciones en la Biblia. La visión de Yahweh también se diferencia entre los egipcios y los judíos. Para los egipcios, su nombre sonaba como Set, el dios del caos, mientras que los judíos lo veían como un salvador. Los primeros cristianos egipcios, como Basílides, diferían de la visión judía tradicional, viendo a Yahweh como un ser intermedio y no como el Dios supremo. El título de Señor de los Invitados aparece en un prisma de Tenlaquist, junto al nombre de Amenofis II, faraón de Egipto, 1415 a.C. Este título, también encontrado en el texto 353 de Serabit el PTA, está relacionado con PTA, el dios egipcio de la eternidad, a quien se asocia con la creación y la vida de las deidades. Además, en las inscripciones ugaríticas, se le vincula con el ángel Mandeo Patiel. Heródoto, el historiador griego, nunca menciona a Israel ni a Yahvé, pero describe a PTA como Hefesto, el dios de la metalurgia. Durante el mandato de los sacerdotes de Hefesto, Egipto se organizó en 12 distritos gobernados por reyes. Según un oráculo, el que derramara una libación de bronce en el templo de Hefesto sería el soberano de todo Egipto, lo cual sugiere una posible inspiración para la formación de las 12 tribus en la Biblia. En los mitos heliopolitanos, Amón o Atum es el creador, pero en Menfis y Elefantina, PTA ocupa el rol de creador autogenerado. Hnum, otro dios asociado con la creación en Elefantina, también es representado como un artesano con la rueda de alfarero, similar a PTA. Estas figuras comparten la imagen del demiurgo, responsable de la creación divina y humana. En Elefantina, los judíos convivían con los cultos egipcios, incluso después de la destrucción de Jerusalén en 587 a.C. Algunos refugiados judíos fundaron un templo a Yahvé junto con otros dioses egipcios. Sin embargo, el templo fue destruido en 410 a.C., mostrando la rivalidad entre el culto de Yahvé y los dioses egipcios, como Hnum. La relación entre Yahvé y la metalurgia se manifiesta en la conexión con los volcanes, similar a otras deidades artesanas como Hefesto en Grecia o Vulcano en Roma. En la Biblia, la presencia de fuego y humo durante la revelación en el Sinaí sugiere una imagen volcánica, indicando que Yahvé, al igual que otros dioses artesanos, está vinculado con la creación a través de las fuerzas naturales de la tierra. En tiempos antiguos, la fundición era la única actividad humana capaz de derretir piedras, y la lava volcánica, al solidificarse, se parecía a la escoria de un horno. Esta similitud se refleja en la descripción de la revelación del Sinaí en Éxodo, donde se compara el humo ascendente con el de una forja. La persistente imagen volcánica en Éxodo 19 sugiere que el aspecto metalúrgico de Yahvé estaba profundamente arraigado en su identidad. El libro de Zacarías refuerza esta idea, comenzando con una crítica a los profetas de Israel por alejarse de los caminos de Yahvé. La profecía anticipa la llegada de 4 herreros, figuras vinculadas a la metalurgia, y describe 4 carruajes voladores provenientes de montañas de bronce, una alusión a las regiones mineras como el Sinaí. Esta conexión entre Yahvé y la metalurgia se recuerda incluso en tiempos de Zacarías, sugiriendo un vínculo histórico con la metalurgia en el sur del Levante. Esta región fue crucial para su evolución como una divinidad única, transformándose de un dios enoteísta a un dios monoteísta. Inicialmente, Yahvé compartía atributos con otras deidades cananeas, como Baal, pero durante el reinado de David y Salomón, se hizo un esfuerzo por consolidar su culto en Jerusalén, absorbiendo funciones de otros dioses, como él, el dios supremo cananeo, especialmente en la creación, sabiduría y autoridad. El culto de Asera, consorte de él, también fue integrado en el culto a Yahvé en sus primeros tiempos, pero con la evolución del monoteísmo, Asera fue gradualmente excluida. Las excavaciones en Til Rud y Elk revelaron inscripciones que mencionan a Yahvé y Asera, pero este culto se purificó con el tiempo, dejando a Yahvé como la única deidad suprema. La centralización del culto a Yahvé alcanzó su punto máximo con la reforma de Josías en el siglo VII a.C., quien, al descubrir un libro de la ley durante la renovación del templo, promovió una serie de reformas para eliminar la adoración a dioses extranjeros y establecer a Yahvé como la única deidad oficial.
Esta transformación culminó en la creación de una teología monoteísta, donde pasajes que mencionaban otros dioses fueron reescritos para afirmar la exclusividad de Yahvé. Y así, hemos sido testigos del sorprendente viaje de Yahvé, desde una deidad vinculada al fuego y la metalurgia hasta convertirse en el Dios exclusivo de Israel y eventualmente en el Dios central de 3 grandes religiones monoteístas. Déjanos tus comentarios abajo. Si disfrutaste este análisis, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más contenidos como este. Gracias por acompañarnos.